Bien, ya estamos grabando. En nuestra clase de ayer cerramos la teoría, ejercicios y ejemplos vinculados con el cálculo del centro geométrico de arcos de curvas y de regiones planas, haciendo especial atención al cálculo de centros geométricos de regiones o de figuras en general compuestas, ¿ok? Y la idea que quiero rescatar de la clase de ayer es que cada vez que ustedes tengan que calcular el centro geométrico de una figura, sea esta un arco o sea esta una región plana, lo primero que hay que chequear siempre es el asunto de la simetría. Porque eso, como muy bien ustedes se percataron, simplifica significativamente cualquier cálculo que se tenga que hacer. Por otro lado, si la figura es compuesta, bueno, hay que separarla y hacer la composición, la fórmula de composición. La figura puede tener 2, 3, 4, 5, n partes, ¿verdad? Y cada uno de ustedes verá la mejor manera de componer esa función. La composición puede hacerse por adición de figuras o porque tengamos una figura a la que le hemos quitado, recortado otra. De la clase de ayer quedó un ejercicio pendiente. Solo un alumno hizo un comentario, de resto no hubo mayores preguntas, por lo que asumo que pudieron resolver sin ningún problema y además me pareció súper interesante y atractivo ese ejercicio porque las integrales que quedaban eran integrales impropias que de una u otra forma se podían convertir en integrales gamma. Y eso simplificaba aún más cualquiera de los cálculos que allí se hicieran. ¿Bien? Ok. Bueno, hoy cerramos las aplicaciones de la integral definida y con mucho agrado les cuento que ya a partir de la semana que viene estaremos en el último tema de la asignatura, que no por ser el último es el menos importante, pero sí es un tema fresco donde vamos a trabajar cosas completamente diferentes a las que hemos trabajado y eso de alguna forma nos da cierto ímpetu para cerrar el semestre a pesar de que todos estamos cansados, ya agotados, pero el hecho de ver un tema fresco que poco o nada tiene que ver con lo que venimos trabajando de la integral, pues hace cosas interesantes y nos da como un airecito para cerrar el semestre. Ok, bueno. Hoy vamos a ver los teoremas de Pappus-Goulding, ¿bien? Y para ver los teoremas de Pappus-Goulding, yo necesito puntualizar algunas ideas importantes, ¿ok? Primera idea, fíjense. Hasta ahora, las superficies de revolución, déjenme extender esto, las superficies de revolución y los sólidos de revolución solo se generaban cuando el eje de rotación era una recta vertical u horizontal. ¿Ok? Hasta ahora, cuando nosotros vimos el tema de superficie de revolución, hicimos la aclaratoria de que los ejes de rotación solamente podían ser rectas verticales o horizontales por los momentos. Y de hecho, todos los ejercicios a los que ustedes se han enfrentado
y tuvieron que practicar para nuestro segundo parcial en todos los ejes de rotación. Ya, disculpen que me dieron ganas de estornudar. Ya va, ya va. Un estornudo fallido. Uy. Hasta ahora, los ejes de revolución de las superficies eran rectas verticales o horizontales. Y lo mismo ocurría con los sólidos de revolución. Cuando ustedes se pongan a estudiar ya la materia para el tercer parcial, verán que para la aplicación de la integral definida que nos permite calcular el volumen de sólidos de revolución, veremos que, o bueno, veremos no, ya lo vimos, ustedes lo van a constatar. Los ejes de rotación para estos sólidos de revolución que se calculan utilizando el método de los anillos, el método de las arandelas o el método de las cortezas cilíndricas, se generan solamente cuando el eje de rotación es una recta vertical u horizontal. ¿Bien? Ok. La segunda idea que quiero puntualizar es esta. Sin embargo, los ejes de rotación pueden ser rectas oblicuas, solo que oblicuas, solo que con la integral definida, solo que con la integral definida no es posible el cálculo de esos casos, ¿ok? Es decir, yo puedo generar superficie de revolución y sólidos de revolución cuando los ejes de rotación son rectas oblicuas, pero con la aplicación de la integral definida, no es posible el cálculo ni del área de superficie ni del volumen de revolución en esos casos. Bien, bueno, para solucionar este problema, es decir, ¿qué hacer cuando yo necesito calcular el área de una superficie de revolución y el volumen de un sólido de revolución cuando el eje de rotación es una recta vertical, horizontal o inclusive oblicua? Entonces tenemos los teoremas de Papos-Goulding, que son dos teoremas, ¿verdad?, que nos presentan la forma de abordar el cálculo de una superficie de revolución o el cálculo del volumen de un sólido de revolución, independientemente de cuál sea la orientación del eje de rotación. O sea que el teorema de Papos-Goulding sirven para ejes de rotación verticales, para ejes de rotación horizontales y para ejes de rotación oblicuos. Sirven para cualquier situación que se nos puedan presentar. Pero como ya nosotros, para ejes de rotación verticales y horizontales, ya tenemos una forma de hacerlo, que es la integral definida, generalmente los teoremas de Papos-Goulding se utilizan para cuando los ejes de rotación son rectas oblicuas. ¿Ok? Bueno, en alguna bibliografía no hablan de teoremas en plural, sino que hablan de un solo teorema que abarca a los dos. Pero para mi explicación en la clase de hoy, me parece más conveniente separar estos teoremas en dos, de forma que a ustedes la información les llegue más desmenuzada y para ustedes sea más fácil entender lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces la forma de trabajo va a ser la siguiente. Vamos a enunciar cada teorema y vamos a colocar y resolver un ejemplo de cada uno de los teoremas de Papos-Goulding. Son dos, ¿ok? No crean que son una docena, no, no. Son dos teoremas nada más. Ok. Antes de pasar a la siguiente lámina, por favor, alguna observación, pregunta, comentario, los leo o los escucho.
Bien. Jesús me dice que todo bien, gracias Jesús. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente mapa. Ajá, dice Jesús que menos mal que no son 12. No, Jesús, son 2 teoremas nada más, ¿ok? Ok, entonces, teorema 1 de Papus-Goulding, ¿ok? El nombre, ¿verdad? Son, o es la combinación de 2 apellidos, Papus y Goulding es el otro personaje que contribuyó al enunciado de este teorema. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el teorema número 1 de Papus-Goulding. Dice, el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Lo que dice el texto del teorema se resume en esta fórmula que tenemos aquí, ¿ok? Ya vamos a explicar en detalle el teorema. A ver, sigan el puntero. Vamos a suponer que en un sistema de coordenadas cartesianas tenemos un arco como este que tenemos aquí, un arco de una curva cualquiera. Por definición, si ese arco es medible, ¿ok? Tiene un único punto llamado centro geométrico de coordenada X barra Y barra, que ya aprendimos a calcular utilizando la herramienta de la integral definida. ¿Ok? Y supongamos que este arco lo ponemos a rotar alrededor de esta recta que está pintada así como de color vino tinto, ¿ok? Y fíjense que alrededor de la recta colocamos esta flechita que es nuestro indicador de que eso es el eje de rotación. Traten ustedes de hacer un ejercicio de imaginación, ¿verdad? Para que en su mente tengamos la imagen de cuál sería, ¿verdad?, la forma de la superficie de revolución que allí se genera. Esa superficie se genera porque esta curva, este arco, que se llama arco o curva generatriz, está rotando alrededor de un eje de rotación, que es esta recta que está aquí. Ese eje de rotación puede ser vertical, puede ser horizontal e incluso puede ser oblicuo. Yo lo estoy presentando en el caso más general posible y por eso es que mi eje de rotación en mi dibujito aparece inclinado, porque quiero señalar qué pasaría cuando el eje de rotación es oblicuo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la información que genera el texto del teorema número 1, esa superficie de revolución tiene un área que se calcula multiplicando la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Fíjense que cuando el centroide o centro geométrico rote alrededor del eje de rotación junto con el arco, la distancia recorrida de ese centroide va a ser equivalente a una circunferencia, porque al rotar este punto alrededor del eje de rotación, el punto hace un recorrido equivalente al de una circunferencia. Por eso es que decimos que desglosando el texto del teorema 1, la superficie de revolución sería 2pi por d por L, siendo esta, ¿ok?, el desglose de lo que dice el texto del teorema, donde 2pi es una constante de
es la distancia del centro geométrico G del arco que rota al eje de rotación. Esta es la distancia, fíjense, D, que me incluye en la fórmula, es la distancia que hay del centro geométrico del arco que se tuvo que haber calculado al eje de rotación. Esta distancia, fíjense que es una perpendicular y debe recordarles a ustedes contenidos de cálculo 1, porque aquí lo que estamos trabajando es la distancia entre un punto y una recta, que en este caso es una recta oblicua, ¿ok? Y L es la longitud del arco que rota. O sea que de ahora en adelante, si yo tengo un arco rotando alrededor de cualquier eje, la superficie de revolución se calcula a través de esta fórmula. 2pi por d por L. Repito, cualquier eje. O sea que esta fórmula también es aplicable para ejes de rotación verticales y horizontales, pero especialmente para ejes de rotación oblicuos, dado que para ejes de rotación oblicuos no tenemos otra herramienta como la integral definida, que la podemos usar, o las fórmulas las podemos usar para calcular superficie de revolución y volumen de revolución cuando los ejes son verticales u horizontales. De esta fórmula establecemos que 2pi es una constante, D es la distancia del centro geométrico G del arco que rota al eje de rotación, que vemos esa distancia dibujadita aquí en el esquema, y L es la longitud del arco que rota. ¿Ok? Ya estamos claros en que si yo decido aplicar este teorema para calcular una superficie de revolución, yo previamente tengo que haber calculado el centro geométrico de ese arco. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan a partir de este momento que calcular el área de una superficie de revolución, ustedes están en libertad, a menos que se les haga una indicación, de elegir cómo quieren calcular esa superficie. Si ustedes quieren utilizar la integral definida, la fórmula de superficie es igual a 2pi por la integral del radio de giro por el diferencial de longitud, chévere. Pero si quieren utilizar el teorema 1 de Papez-Goulding, también está chévere. Lo que pasa es que para poder aplicar el teorema de Papez-Goulding, previamente lo primero que hay que calcular es el centro geométrico del arco que está rotando. Porque si no tengo el centro geométrico, no puedo aplicar la fórmula que resume lo que dice el teorema de Papez-Goulding. ¿Bien? Ok. Vamos a pasar para que vean cómo verdaderamente aplica esta teoría que se desprende del teorema 1 de Papez-Goulding en un ejemplo concreto. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Veníamos en una línea de trabajo, ¿verdad? Este es nuestro ejemplo número 5, porque veníamos con una presentación que fuimos segmentando en varias clases. Dice, sigan el puntero, calcular el área de la superficie de revolución que se origina cuando el arco de la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 4 que se muestra en la figura rota alrededor de la recta y igual menos x. ¿Ok? Quise utilizar este ejemplo o este arco porque ya de este arco nosotros sabemos algunas cosas, porque ese arco lo usamos como un ejemplo de la misma presentación, pero en una clase pasada. Resulta que, sigan el puntero, este arco que tengo aquí, ¿ok? Donde este punto es el punto 2, 0, porque el radio de la circunferencia es 2.
Y este punto es el punto 0,2, ¿ok? Ese arco está rotando alrededor de la recta y igual menos x, que es la recta que está aquí dibujada en color vino tinto, alrededor de la cual colocamos este simbolito que nos indica que ese es el eje de rotación. Traten de hacer un ejercicio de imaginación y pongan a rotar ese arco alrededor de ese eje. Bueno, se origina una superficie de revolución, ¿ok? De esa superficie de revolución, nosotros queremos medir su área, pero como el eje de rotación es oblicuo, no tenemos más remedio que recurrir al teorema 1 de Pappus-Goulding, ¿ok? Pero como ese ejercicio, este arco en particular, de él nosotros sabemos cosas, vamos a recordar que en una clase anterior, si no me equivoco, la semana pasada, nosotros calculamos el centro geométrico de este arco. Hicimos todo el procedimiento, calculamos las integrales, etcétera. Lamento si hay algún estudiante presente en este momento que no haya estado en esa clase. Voy a hacer un pequeño recuento de lo que hicimos. En esa clase nos dimos cuenta que ese arco era simétrico con respecto a la recta y igual x. Entonces supimos que el centro geométrico estaba sobre la recta y solamente calculamos uno de los dos elementos del centro geométrico. No me acuerdo si fue x barra o y barra que calculamos, pero solamente calculamos uno de los dos, porque si el centro geométrico está en el eje de simetría, con un solo cálculo era suficiente. Hicimos las integrales, ¿ok? Creo que las dejamos planteadas, pero comentamos en cada caso cómo resolverlas, pero no hicimos el desglose explícito de cómo se haría la resolución. Pero sí dejamos claro cómo se harían las integrales, ¿ok? Entonces yo estoy rescatando esta información. Esta información, chicos, que yo estoy presentando aquí, que el centro geométrico es 4 sobre pi, 4 sobre pi, es decir, la coordenada de x barra es 4 sobre pi y la coordenada de y barra es 4 sobre pi, ¿ok? Esa información la estoy rescatando de ese momento en donde hicimos este ejercicio. Si de ese ejercicio yo no tuviera esa información, el punto de partida para poder darle respuesta al ejemplo número 5 sería lo primero, encontrar el centro geométrico de ese arco. Pero como ya ese centro geométrico se calculó, yo estoy reciclando información y la estoy trayendo de un ejercicio anterior a este ejercicio porque sé que la voy a necesitar. ¿Bien? Ok. Entonces, de acuerdo a la información, la recta y igual menos x es esta que tenemos aquí, que escrita en forma general, la ecuación de esa recta en forma general sería x más y igual a 0, ¿ok? La necesito en forma general porque recuerden que para calcular la superficie de revolución yo necesito aplicar esta fórmula. Superficie es 2pi por la distancia que hay del centro geométrico del arco, que ya lo tengo, porque lo reciclé de un ejercicio anterior, al eje de rotación, por la longitud del arco. La longitud del arco también la voy a reciclar porque está calculada en ese ejemplo al que hago referencia. No la voy a volver a calcular porque ya la calculé. Bueno, ¿cómo se calcula la distancia entre un punto y una recta? Bueno, entonces es necesario recurrir a nuestra memoria y repasar de cálculo 1 esta fórmula. La distancia entre el punto x sub 0, y sub 0 y una recta en su forma general, ax más by más c igual a 0 sería, esta fórmula les debe sonar familiar a ustedes porque es una fórmula de cálculo 1, sería módulo
porque es una distancia, entonces la distancia siempre tiene que ser positiva, de A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C, sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Entonces, ¿quién es X sub 0, Y sub 0? Bueno, X sub 0, Y sub 0 es el centro geométrico. Sería 4 sobre pi para X sub 0 y 4 sobre pi para Y sub 0. ¿Y quién es la recta AX más BY más C? Bueno, aquí tenemos, la recta es X más Y. El valor de C, como verán, para esta recta es 0. Bueno, no importa. Entonces sustituyo los valores. Sería módulo de 1, que es A, por X sub 0, que es 4 entre pi, más 1, que es B, por el valor de Y sub 0, que es 4 entre pi, dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrado, que es 1 al cuadrado, más B cuadrado, que es 1 al cuadrado. Hago las cuentas, fíjense que lo que está dentro de las barras de módulo da 8 entre pi, positivo, puedo quitar las barras de módulo sin problema, y la cantidad subradical es 2. Aplicando doble C, obtengo entonces que la distancia, que sería la distancia entre el centro geométrico y el eje de rotación, es 8 sobre raíz de 2 por pi. Tengo entonces los datos que necesito, porque además rescato de ese problema anterior, que ya lo resolvimos, pero en otro momento, en una clase previa, la longitud de este arco, que es un cuarto de circunferencia, nos había dado pi. Bueno, tengo los datos necesarios y armo la fórmula. La superficie sería 2pi por la distancia, que es 8 sobre raíz de 2 por pi, por la longitud, que es pi. Aquí, como verán, hay una simplificación que es evidente. Este pi y este pi se simplifican. 8 por 2 me daría 16. Pi sobre raíz de 2 unidades cuadradas. ¿Y por qué unidades cuadradas? Porque recuerden que se trata de una superficie de revolución. Y como no establecí en qué escala estábamos trabajando, la superficie de revolución que allí se genera debe tener una unidad de área. Y esa unidad de área genérica la hemos denotado como U al cuadrado. ¿Bien? Ok. Calculamos la superficie de revolución generada por ese arco al rotar alrededor de un eje oblicuo. Pero debo, por favor, insistir en que el ejercicio nos resulta muy cortito, porque ya hay una información que teníamos previamente. Insisto en cuál es la información que teníamos previamente. Es esta información, muchachos, ya va. Es esta información. Esta información que tenemos aquí, ¿ok? Esta ya nosotros la teníamos allá va. A ver, discúlpenme que quiero resaltar esto, pero no hallo cómo. Esta información, ¿ok? Esta información del centro geométrico ya la teníamos previamente calculada, porque este ejercicio se usó en una clase anterior y el objetivo en ese momento era justamente calcular el centro geométrico. Si yo no tuviera esa información, debería empezar por encontrar el valor de las coordenadas del centro geométrico. ¿Por qué las coordenadas de este centro geométrico son iguales la X y la Y? Por el tema de la simetría que tiene este arco con la recta Y igual X. Porque es muy importante, como varias veces lo hemos comentado, ¿verdad? Que siempre estemos pendientes de la simetría, porque saber percatarse de la existencia de algún tipo de simetría simplificaría muchísimo los cálculos. Si no se dan cuenta de la simetría, no pasa nada, yo no se los voy a poner malo el ejercicio. Pero ¿qué pasa? Van a perder mucho tiempo.
en algo que se pudo haber hecho mucho más rápido porque no requiere sino aprovechar esa información de simetría para hacer los cálculos pertinentes. Ok. Preguntas, muchachos, antes de pasar a la siguiente lámina, donde voy a definir el teorema número 2 de Papus-Goulding. Preguntas, ¿los leo o los escucho? Ajá, me dicen que todo bien, perfecto, chévere, excelente. Pasamos entonces al siguiente. Siguiente lámina. Teorema de Papus-Goulding, pero ahora vamos con el teorema número 2 de Papus-Goulding. ¿Ok? Recuerden, yo les desgloso el teorema en dos, pero a lo mejor revisan alguna bibliografía y resulta que hablan de un único teorema de Papus-Goulding. ¿Bien? Pero yo creo, o me pareció, y la experiencia me ha dado la razón en todos estos años dictando cálculo 2, que para el estudiante es preferible que el teorema se desglose porque es mucho más sencillo. Bueno, dice, leamos. Sigan el puntero. El volumen de un cuerpo de revolución es igual al área generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide del área al momento de generar el cuerpo. ¿Ok? En otras palabras, lo que dice el escrito o el texto del teorema se resume en esta fórmula que tenemos aquí, pero vamos a explicar de qué se trata. A ver, vamos a el dibujo. Bueno, resulta que en un sistema de coordenadas cartesianas, por favor sigan el puntero, aquí tenemos el eje X, ¿ok? Por aquí está el eje Y. Tenemos una región. Vamos a describir las fronteras de la región. Frontera superior. Fíjense, la frontera superior es una curva cualquiera que llamé f de x. Es la que está arriba, la que está en rojo. Frontera inferior, que es la que está abajo, que es la que está en azul. ¿Ok? Excelente. Y dos verticales, ¿ok? Que son dos rectas que delimitan una a la izquierda y otra a la derecha, esa región. Vamos a suponer que esas verticales son, por aquí sería x igual a y por acá sería la otra vertical, diríamos que es x igual a b. Ok, perfecto. Fíjense que la región a la que hacemos referencia está perfectamente acotada y la pintamos de verde. ¿Ok? La teoría dice, si esta región es medible, dice la teoría asociada con centro geométrico o centroide, si esta región es medible, tiene por definición un único punto llamado centro geométrico. ¿Ok? Y ese centro geométrico, como estamos en un plano, tiene coordenadas X barra, Y barra, y ya en una clase previa explicamos cómo encontrar el centro geométrico de una región a través del uso de unas fórmulas. Definimos unas fórmulas si queríamos trabajar con rectángulos verticales y definimos otras fórmulas si queríamos trabajar con rectángulos
horizontales. Definimos ambas opciones. ¿Ok? Y recuerdo que hicimos un ejemplo del cálculo del centro geométrico de una región. Bueno, de varias realmente. ¿Ok? Porque después pasamos a las regiones compuestas. En fin, hicimos varios ejercicios. Si no me equivoco, eso fue entre la clase de ayer y la anterior a la clase de ayer. Bueno, establece entonces que el texto del teorema se desglosa diciendo que el volumen de un sólido de revolución, cuando la región rota alrededor de cualquier eje de revolución, como por ejemplo este eje de revolución que puse aquí, que es una recta oblicua, que la dibujé como en color vino tinto y puse este simbolito para indicar que ese era el eje de revolución, pero el teorema de Papo-Goulding aplica cuando el eje de revolución es vertical, horizontal, oblicuo, no pasa nada, pero especialmente lo vamos a usar cuando el eje de rotación es oblicuo, porque cuando el eje de rotación es vertical o es horizontal, yo tengo el método de las arandelas, el método de los discos o el método de las cortezas. Pero si el eje de rotación es oblicuo, no tengo opción sino el teorema de Papo-Goulding. Dice entonces que el volumen se calcula como el producto de 2pi, que es una constante, por D por el área de la región generatriz. Entendemos la región generatriz como la región que está rotando. Traten ustedes de hacer un ejercicio de imaginación. Pongan a rotar esa región en verde alrededor de ese eje y fíjense que se genera un cuerpo sólido. Bueno, ese volumen se calcula a través de esta fórmula. Ahora, ¿quién es esa D? D es la distancia del centro geométrico G de la región que rota al eje de rotación. Vamos a ver esa D en el dibujo. Esta D es esta, muchachos. Es la distancia que hay del centro geométrico al eje de rotación. Es la distancia perpendicular entre este punto y esta recta. Esa distancia perpendicular se calcula con una fórmula que acabamos de repasar en el ejemplo pasado, una fórmula de cálculo 1. Y A, como dice allí, es el área de la región que rota. Entonces, nuestro objetivo, cuando vayamos a calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando el teorema de Papo-Goulding, es, número 1, primero tenemos que tener el centro geométrico. Si no lo tenemos, hay que calcularlo. Número 2, hay que tener el área de la región generatriz o de la región que rota. Y número 3, hay que calcular la distancia del centro geométrico G de la región que rota al eje de rotación. Cuando tengamos todos esos datos, entonces podemos aplicar la fórmula y calcular el volumen del sólido de revolución. Repito, esta fórmula de Papo-Goulding aplica para cualquier eje de rotación, pero especialmente la vamos a usar cuando el eje de rotación es oblicuo. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Los leo o los escucho? Ok. Vamos entonces a pasar a un ejemplo para que todo esto que en teoría estamos hablando lo podamos ver en un ejemplo particular. Ok.